La Voz de América presenta. La administración Biden y 12 reconocidas instituciones se unen para atacar las raíces de la masiva migración. Más de 20,000 visas temporales para trabajos calificados ofrece el gobierno estadounidense. Además, 3 hispanos entre las víctimas mortales de la masacre en San José, California. Y crece la presión mundial sobre China exigiendo la verdad sobre el origen del COVID-19. Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Desde Washington les saluda Yasmín López. Con una alianza estratégica entre el sector público y privado, el gobierno del presidente Biden busca asegurar inversiones en Centroamérica para atacar las raíces de la masiva migración. Al hacer el anuncio, la vicepresidenta Kamala Harris informó que entre sus 12 nuevos socios hay varias multinacionales. Saludamos a nuestro compañero Jorge Agobián, quien nos acompaña desde Washington. Jorge, muchos de los migrantes que llegan a Estados Unidos llegan motivados por la pobreza y la violencia, como ellos mismos lo dicen. ¿Cómo piensa el gobierno Biden vincularlos a este programa? ¿Qué tal, Yasmín? En parte a través de la integración de millones de ciudadanos de El Salvador, Honduras y Guatemala al sistema financiero de esos países. También a través del otorgamiento de créditos a pequeñas empresas, lo que desde la perspectiva de expertos, estas empresas y la propia Casa Blanca traería mayor trabajo a la región. Son varios los renglones, de hecho son 6 y los presentamos, detallamos y analizamos a continuación. Desde programas de acceso a alimentos y a la salud, inclusión financiera y hasta el combate al cambio climático. La Casa Blanca anunció acuerdos con 12 compañías y organizaciones para combatir las raíces de la migración irregular desde Centroamérica. El llamado a la acción anunciado este jueves por la vicepresidenta de Estados Unidos está enmarcado en la estrategia de desarrollo económico hacia la región. Entre las empresas con capital estadounidense se encuentran Microsoft y Mastercard. Y los compromisos de desarrollo incluyen asociaciones con el Foro Económico Mundial y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Hay un valor agregado a todo esto, ¿no? Para expertos como Manuel Orozco, la vinculación de los problemas coyunturales y estructurales de la región podrían encontrar resultados a corto, mediano y largo plazo. Entonces el tema de la integridad financiera, atado con la inclusión financiera, llega a la base de la pirámide, genera riqueza y reduce la migración. Hay una lógica. En total, la inversión estará enfocada en 6 áreas de desarrollo. Un grupo de esta docena de organizaciones se enfocará en monitorear la transparencia y estabilidad de los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador. Entre las otras áreas de inversión también destacan los esfuerzos para ayudar a los gobiernos regionales a abordar el impacto de COVID-19 y garantizar acceso inclusivo a la atención médica. A pesar de existir consenso bipartidista sobre la política de inversión y desarrollo de la administración Biden, un sector de oposición demócrata y legisladores republicanos critican que la estrategia solo conseguirá resultados a largo plazo y no en el corto, cuando aseguran que existe una crisis humanitaria en la frontera entre Estados Unidos y México. Bien, y este compromiso es uno de los primeros pasos formales que toma la vicepresidenta Kamala Harris, quien lo hace tan solo a días de viajar a Guatemala y México para reunirse con las autoridades, pero también con las organizaciones civiles de esos países. Yasmín. Jorge, muchas gracias por la información. Y justamente en una nueva señal de reapertura económica en medio de la pandemia, el gobierno de Estados Unidos amplió la bolsa de visas temporales H-2B para trabajadores no agrícolas. Saludamos a nuestro compañero Arnaldo Rojas desde Houston. Arnaldo, ¿quiénes podrán beneficiarse de este programa? Yasmín, básicamente esa visa es otorgada a trabajadores no agrícolas y sin formación profesional, es decir, a aquellos trabajadores que forman parte del sector de la construcción, de la jardinería, del sector de servicios como son los hoteles y los restaurantes, entre otros. Por primera vez desde el inicio de la pandemia, el gobierno estadounidense aumentará en 22,000 la cantidad de visas H-2B para trabajadores temporales no agrícolas. El empleador es el que envía la solicitud al Departamento de Inmigración y, claro, se inicia
poniendo una petición con el Departamento de Trabajo en la cual se le pide que el Departamento de Trabajo certifique que no hay trabajadores en Estados Unidos que pueden hacer esta labor, ya sea de que no hay suficiente mano de obra o que no hay trabajadores que se pueden dedicar a esa área. La ampliación fue otorgada en medio de la demanda de empresas que utilizan estos visados, particularmente durante la temporada de primavera-verano, como la industria hotelera que comienza a recuperarse luego de las restricciones impuestas por la pandemia. Entre las condiciones impuestas por el gobierno figura que 6,000 de las 22,000 visas adicionales sean destinadas a trabajadores provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala. 6,000 visas es nada para la necesidad de la región y para el número de personas que están buscando opciones para una migración regular. Cuando las opciones para la migración regular son ínfimas, eso solamente estimula la migración irregular como la única alternativa. Varios sindicatos en Estados Unidos también han criticado el programa de visas para trabajadores temporales y exigen cambios que protejan a los beneficiarios de posibles abusos en el empleo. Así las cosas, defensores de los inmigrantes están haciéndole un llamado a ellos a que no caigan en ofertas de trabajo fraudulentas. Es decir, por ejemplo, una alerta roja que debería levantar las banderas de tener mucho cuidado ante esos problemas. Es que los trabajadores sean requerido una cuota inicial como parte de un intercambio para esa oferta de trabajo. Hay que tener mucho cuidado, advierten. Yasmin. Eso es muy importante, Arnaldo. Muchas gracias por tu reporte. En otra información, 3 hispanos fueron identificados entre las víctimas del tiroteo registrado en San José, California, este miércoles. La masacre abrió de nuevo el debate sobre el control de armas en Estados Unidos. Vamos ahora con Jacopo Luzzi, quien nos acompaña desde el Capitolio de Estados Unidos. Jacopo, ¿hay consenso o no en el Congreso sobre una nueva legislación para este tema? Yasmin, a la fecha del 26 de mayo, más de 230 tiroteos ya ocurrieron en Estados Unidos y esta matanza en San José es la más reciente de una larga lista que ha sacudido al país, incluidos aquellas masacres catalogadas como crímenes de odio contra comunidades específicas o aquellas perpetradas por llamados lobos solitarios. Durante la pandemia parecía que esta ola de violencia armada había disminuido, pero en este 2021 los tiroteos volvieron a encabezar las noticias. Entre tanto, en el Congreso volvió el debate, se habla mucho, pero sobre el que no hay decisiones en profundidad. Una vez más, el presidente Joe Biden ordenó que la bandera sobre la Casa Blanca ondee a media asta el miércoles, después de que un hombre armado de 57 años, antes de suicidarse, cegó la vida de al menos 9 personas en una estación de tren ligero en California. Entre ellos, 3 hispanos que trabajaban para el servicio de transporte. En un comunicado, el presidente Biden emitió una súplica, basta, para urgir acciones del Congreso, asegurando que los legisladores deberían escuchar de inmediato el llamado del pueblo estadounidense. Cada día que es tomada por una bala atraviesa el alma de nuestra nación. Podemos y debemos hacer más. Las promesas de prohibir las armas de asalto y ampliar el control de antecedentes siguen en el limbo en el Capitolio y las autoridades locales claman en un tono desesperado por decisiones de fondo. ¿Qué diablos nos pasa? ¿Y cuándo vamos a enfrentarnos a esto? ¿Cuándo vamos a bajar los brazos, literal y figurativamente? Nuestra política retórica rancia, señalar con el dedo, todos los retorcidos de manos, consternación que no produce nada excepto más furia y frustración. Los proyectos de ley cuentan con un amplio apoyo público, pero los demócratas tendrían que hacer valer su escasa mayoría y al mismo tiempo encontrar 10 votos republicanos para poder aprobar las medidas. Algo que aún ante la nueva tragedia parece una posibilidad remota. Las autoridades revelaron que el atacante de San José actuó deliberadamente y muy rápidamente, sin dejar tiempo a la policía de intervenir para parar a tiempo la masacre. Los investigadores aún no saben si el tirador tenía objetivos específicos entre las víctimas. Seguiremos monitoreando esta información, Jacopo. Muchas gracias. Y
Crecen los reclamos de la comunidad internacional exigiendo al gobierno de China la verdad sobre el origen del COVID-19. Beijing rechazó los llamados y específicamente el del presidente Joe Biden de realizar a través de sus agencias de inteligencia su propia investigación de los hechos. ¿Cuáles son los argumentos de la Casa Blanca para insistir en esta exigencia? Le preguntamos a nuestro compañero José Pernaletti. Yasmin, se trata de una situación que mantiene polarizada en estos momentos a la opinión pública, y es que precisamente en este caso los argumentos que maneja el presidente de Estados Unidos se basan en el informe publicado por parte del Wall Street Journal, en el que al menos 3 investigadores del Instituto de Virología de China en Wuhan habrían sido hospitalizados en noviembre de 2019, justo antes de que se desarrollara el desencadenamiento de la pandemia a nivel mundial. Veamos el reporte. Estados Unidos y China sostienen una polémica diplomática de salud pública que sigue cobrando fuerza. Beijing rechazó el anuncio del presidente Joe Biden sobre el inicio de una investigación propia por medio de sus servicios de inteligencia para determinar en 90 días las causas de la pandemia. Expertos consultados por La Voz de América explican los indicios de que China no ha dicho la verdad. De que hubo pacientes, personal del laboratorio virológico de Wuhan, que fueron hospitalizados días antes de que apareciera en el mercado. Eso significaría entonces que el paciente número 1 pudo no haber surgido del mercado, sino pudo haber surgido de una infección ocasionada por alguna persona en contacto con el virus en el laboratorio. El médico experto en bioingeniería, José Antonio Cisneros, dijo a La Voz de América que las sospechas de que China oculta información elevan la tensión entre la comunidad internacional y puede marcar una diferencia en las relaciones científicas globales. Si cada laboratorio virológico se ve en este nivel de auditoría, bueno, los chinos pueden exigir lo mismo de otros países, ¿no? El gobierno chino también acusó a Estados Unidos de utilizar la pandemia como una herramienta de estigmatización y manipulación política, mientras crece la presión mundial sobre Beijing. El representante de la Cancillería china ha calificado de hostiles las actitudes demostradas por parte de la Casa Blanca y califica de incorrecto el manejo exagerado. Así, citamos, ha calificado también el gobierno de China la exigencia por parte de Estados Unidos. Yasmin. José, muchas gracias. Y usted quédese porque en breve, con una sola comida al día, viven muchos ancianos refugiados durante la pandemia en Latinoamérica. La ACNUR ya alertó sobre su situación. Ya regresamos. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Gracias por quedarse con nosotros en El Mundo al Día. Los adultos mayores refugiados en el hemisferio es uno de los grupos más impactados por la pandemia. Así lo reveló una investigación de la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas y HelpAge International. Celia Mendoza nos tiene los detalles. El refugiado colombiano Agapito Andrade, de 65 años, vive con su esposa, la partera Vilma Estacio, de 79, en San Lorenzo, Ecuador. Hacemos una sola comida al diario con mi señora. Realidad que, según la Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR, antes de la pandemia afectaba a 1 de cada 4 adultos mayores refugiados. La proporción creció y la crisis se agudizó durante la pandemia, de acuerdo con el más reciente informe de esta agencia de la ONU, aseguró a La Voz de América Olga Cerrado. Los datos nos muestran que el 42% de las personas mayores durante la pandemia no han tenido acceso a tratamientos médicos para condiciones previas de la pandemia. El estudio se llevó a cabo recolectando información en Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras y Perú, donde el 62% de los encuestados no tenían ingresos mensuales prepandemia y quienes, según el informe, siguen siendo responsables por el mantenimiento del hogar. Yo atiendo las parteras, las paridoras cuando tienen la barriga mala, yo se las enderizo a los hijos. Esta labor le permite poner comida en la mesa, compartió. Me pagan mi plata, yo ya sé que voy a comprar el pollito. Pero la mayoría ha estado aislada. El 58% no había tenido acceso a ayuda humanitaria. El objetivo de este informe, según ACNUR, es visibilizar los vacíos en la atención a las personas de la tercera edad y la importancia de incluir a los adultos mayores en el trabajo de respuesta humanitaria, en especial ante la evidencia de que han sido desproporcionalmente afectados por la pandemia. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Bien, y la creciente demanda de productos ecológicos y sostenibles ha creado nuevos mercados que, de paso, aumentan el interés de las personas por aportar su granito de arena para reducir el cambio climático. Laura Sepúlveda nos presenta la nota económica. Reducir el impacto del cambio climático a partir de la elaboración y distribución de productos sostenibles, señala el Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible, ha tenido una incidencia positiva en los negocios, generando un mejor desempeño financiero, reduciendo costos operativos, aumentando las ventas y la lealtad de los clientes. Lo interesante es que está sucediendo en todos los mercados. Creo que es muy interesante para las empresas que en los buenos espacios de consumo digan, ¿cómo nos aseguramos de cumplir con todos los ámbitos y de que el impacto sea visible para las personas en esos mercados? Y es que, como señala Sheila Monini de World Wide Fund, WWF, las empresas se están adaptando para dar a los consumidores lo que buscan. La organización, de la mano de la unidad investigativa de The Economist, revelan que hay un eco despertar, pues un estudio realizado por ellos pone al descubierto que la búsqueda en línea de productos sostenibles ha aumentado en un 71% a nivel mundial desde 2016. Y entre el mismo año y 2019, en América Latina hubo un aumento del 136% de los comentarios en Twitter relacionados con la pérdida de espacios naturales y la biodiversidad. Observar la naturaleza y pensar en ese tipo de impacto holístico es muy importante ahora, porque los consumidores están buscando un logro más amplio y creo que nos damos cuenta de que nuestra relación con la naturaleza no es funcional. Asimismo, la experta Sheila Bonini señala que de manera individual, así sea de a poco, todos podemos aportar al cambio, desde reemplazar productos desechables por reutilizables, ahorrar aguas con duchas más cortas o incluso hacer mejores elecciones alimentarias. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Bien, el arresto de un exministro boliviano en Estados Unidos tendrá repercusiones judiciales y políticas en Bolivia. Los detalles al volver de la pausa. En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune. El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca. Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima.
Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia, por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. Retomamos la información en El Mundo al Día. Autoridades estadounidenses arrestaron al exministro de Gobierno de Bolivia y a otras 4 personas más acusadas de lavado de dinero y un plan de sobornos desarrollado entre 2019 y 2020. Fabiola Chambi nos informa que también la justicia boliviana planea tomar acciones. El señor Arturo Murillo ha sido detenido e imputado en los Estados Unidos. Así anunció en Bolivia el ministro de Gobierno la decisión de la justicia estadounidense contra el exministro del Interior, Arturo Murillo. El exfuncionario boliviano podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión por lavado de dinero y sobornos de más de $500,000, según una investigación que develó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Murillo, hombre clave del gobierno de la expresidenta interina Yanine Áñez, fue detenido ayer junto a otro boliviano y 3 empresarios estadounidenses acusados de lavar dinero en cuentas bancarias de Florida y Bolivia. Tras conocer las capturas del actual gobierno del presidente Luis Arce, se pronunció. ¿Dónde está parte del dinero de la corrupción y del narcotráfico del clan mafioso del gobierno de Áñez? Mientras avanza la investigación, Bolivia solicitará a Estados Unidos la extradición de Arturo Murillo y su colaborador. Así lo dio a conocer a La Voz de América el diputado oficialista Héctor Arce. Los jueces de Estados Unidos le van a imponer una sanción, se habla que hasta 20 años, y que posterior a esto recién le entregarían al gobierno boliviano para que venga y también sea procesado por este delito. Organizaciones como Human Rights Watch y miembros de la oposición boliviana también expresaron su interés en que se aplique justicia en el caso. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Una constante carrera por la vida, así describen los pacientes oncológicos de Venezuela su día a día. Álvaro Algarra nos informa que con carteles y mostrando las secuelas de su enfermedad, ellos claman por atención médica. Advertimos que las imágenes pueden ser impactantes. El tiempo que transcurre para los pacientes de cáncer venezolanos desde la aparición de algunos síntomas hace que al momento de ser atendidos por los pocos especialistas que quedan, la escasez de medicamentos y el reducido acceso a tratamientos de quimio y radioterapias hacen que el cuadro ya haya avanzado considerablemente, lo cual aumenta el riesgo de fallecer. La verdad es que me siento indignada, porque no solamente aquí estoy por mi persona, sino por el resto de los pacientes oncológicos a nivel nacional. No hay quimio. En las expresiones de María Luisa Rosas se evidencia la angustia de los pacientes que temen morir por la falta de atención. Abiertamente mostró las secuelas físicas de la enfermedad que padece. Necesitamos vivir, necesitamos medicamentos, necesitamos que arreglen los aparatos del hospital Luis Racetti, que no tenemos cómo hacernos nuestros exámenes. Soy masectomizada. Otra de las preocupaciones de estas personas es la imposibilidad que tienen de vacunarse contra el COVID-19, aunque son considerados como pacientes de alto riesgo. No tenemos, aquí los privilegiados son los mandatarios, los gobernantes, esos sí tienen todos vacunas.
La respuesta estatal a los constantes reclamos de estos pacientes está a cargo del ministro para la Salud, Carlos Alvarado. Recientemente, el funcionario aseguró que más del 90% del personal sanitario del país ha sido vacunado contra el coronavirus y se refirió a la puesta en marcha de una rehabilitación integral de 40 centros de salud para ofrecer una atención óptima a los pacientes de manera gratuita. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. OVNIs, de mito a tema de seguridad nacional en Estados Unidos. Quédese con nosotros para conocer las razones en breve. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. La pregunta que por años ha tenido la humanidad sobre la existencia de otras vidas y de ovnis se convirtió en asunto de seguridad nacional en Estados Unidos, tanto que el próximo mes el Departamento de Defensa presentará un informe sobre fenómenos aéreos no identificados. Alonso Castillo nos da los detalles. Tan contundente es la evidencia que ha certificado el Pentágono sobre ovnis y otros fenómenos afines que el tema ya es abordado como asunto de seguridad nacional. El Departamento de Defensa creó un grupo para abordar de manera rigurosa el tema, pero aceptar la existencia de otro tipo de vida también podría ser vulnerable la seguridad nacional de un país. Nos dijo Nick Pope, quien formó parte del Ministerio de Defensa del Reino Unido y lideró un programa dedicado al estudio de fenómenos aéreos no identificados. Significaría que han perdido el control de su propio espacio aéreo y que los objetos son más rápidos, capaces de una aceleración más veloz y de maniobras más extremas que nuestra mejor tecnología en aviación. Existe la posibilidad de que estas naves no vengan de otras galaxias, sino de países como Rusia o China, que podrían haber desarrollado una tecnología desconocida, comentó el autor. Distintas naciones compiten entre sí para quizás descubrir algunas de esas tecnologías, que pueden ser una fuente de energía o un sistema de propulsión. Para Michael Panichello, experto en el tema y profesor universitario, estos objetos podrían ser multidimensionales y tener una naturaleza cósmica de índole espiritual, ya que, según resaltó, muchas veces los avistamientos de los ovnis ocurren alrededor de instalaciones militares que tienen armas nucleares. Están aquí vigilando la acumulación militar de Estados Unidos. Después de la bomba atómica, que fue devastadora, podrían haberse dado cuenta de que estos humanos han creado un arma que es extremadamente peligrosa y podría aniquilar el planeta. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y la superluna sigue creando un espectáculo alrededor del mundo. Esta vez las ruinas del antiguo templo griego de Poseidón en Atenas
fueron testigos de su magnificencia. También habitantes de las Islas Canarias aprovecharon esta oportunidad para tomarse fotos y guardar la imagen para la historia. Y es que según la NASA se ha tenido que esperar casi 6 años para que la superluna coincida con un eclipse total de luna. Así nos despedimos por hoy. Les informó Yasmín López.